nombre del siglo XXI y la Universidad Nacional Autónoma de México, quiero agradecerles que nos acompañen para la presentación del libro Los Cautiverios de las Mujeres de la doctora Marcela Lagarde. ¿Nos escucha? Bueno, me pego. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirles que para Siglo XXI Editores es un gran honor presentar este libro de la doctora Lagarde en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es un libro sumamente premiado, por lo que estuve yo viendo aquí, ha tenido bastantes premios, ahora se los veo muy rápidamente, pero estoy hablando de la sexta edición y la primera que se hace con Siglo XXI Editores. Es algo que a nosotros nos da muchísimo gusto y más gusto que Marcela nos lo hayas ofrecido para publicarlo en esta sexta edición, que deseo que tenga muchísimo éxito. Miren, les quiero comentar, este libro le han otorgado varias distinciones. En el 89 recibió el premio Maus a la mejor tesis de doctorado por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2010, en el marco de los 20 años de su primera edición, alumnas, alumnos y colegas realizaron un homenaje en el CEICH UNAM por la contribución de los cautiverios de las mujeres a la construcción de libertades. El Instituto de las Mujeres del DF reconoció su aporte al empoderamiento y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto Navarro de la Mujer organizó un homenaje y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina le dio un reconocimiento. En 2011 la editorial Horas y Horas publicó la edición conmemorativa de los cautiverios de las mujeres en su colección La cosecha de nuestras madres. Como pueden ver, es un libro que tiene ya algún tiempo, pero se ha vendido muy bien y es un libro que representa mucho interés para todo el mundo. Quiero agradecer, ahora para que ya nos empiecen a comentar sobre el libro, a la maestra doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, que nos acompaña para comentarlo, a la doctora Norma Blázquez, muchísimas gracias Norma, y a la doctora o maestra Ángela Alfarache. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le cedo la palabra en primera instancia a Ángela. Ángela Alfarache Lorenzo es maestra en antropología y doctorante en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su directora de tesis es justamente la doctora Marcela Lagarde. Se ha dedicado por más de 15 años a la docencia y la investigación sobre perspectiva de género, feminismo, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y derechos humanos de las lesbianas. Entre otros espacios académicos, ha sido profesora de los diplomados Género, Desarrollo y Democracia y los desafíos del feminismo en América Latina, impartidos por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó la investigación Violencia Feminicida en la República Mexicana que realizó la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia vinculada, presidida por la diputada federal María Marcela Lagarde, en la 59ª legislatura en la Cámara de Diputados. Fue una de las investigadoras del proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Constitución de los Derechos Humanos de las Mujeres, proyecto ganador del Trust Fund 2007 del Fondo Interagencial del Género de Naciones Unidas. Ángela, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, desde luego, estar aquí, estar en esta mesa compartiéndola con Marcela, desde luego, que es nuestra homenajeada, con Norma, con Patricia, que son queridas compañeras, y desde luego con todas y con todos ustedes. Empiezo desde luego agradeciendo a Marcela su amable invitación para presentar esta nueva edición de Los Cautiverios, que, como ya mencionaron, es a la vez la sexta y la primera. Es, como dice Marcela, porque es la sexta como edición material, así, de libro, y la primera en coedición con una editorial de prestigio que tiene la editorial Siglo XXI. Yo desde luego fui feliz cuando Marcela me invitó a presentar este libro, estaba yo muy contenta, bueno, todos muy
contenta, pero en ese momento estaba muy contenta, hasta que llegué al punto álgido de enfrentarme a la hoja en blanco y escribir esta presentación. Porque me pregunté yo, ¿qué podemos decir a estas alturas de la vida de los cautiverios de las mujeres, contando con que es la sexta edición y la primera? Pues sin dudarlo, decir, por ejemplo, que la lúcida mirada de Marcela Lagarde arroja luz sobre los complejos mecanismos de los cautiverios de las mujeres en el mundo patriarcal. En este libro expone las formas particulares en que se dan los fenómenos opresivos en cada círculo vital, definido por sus normas, sus instituciones, sus modos de vida y su cultura. Precioso. Solo que esto ya lo dijo en la presentación de la edición española de los cautiverios que editaron nuestras amigas feministas de la librería de Mujeres de Madrid en su colección, como ya han mencionado, pues tiene un nombre precioso, La cosecha de nuestras madres, y en donde estuvieron presentes nada menos que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Lady Paquín, y la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Entonces pensé yo, bueno, no, entonces mejor regreso a mis orígenes y me voy a poner muy antropológica y voy a decir que con la intencionalidad de contribuir al desarrollo de la antropología de la mujer, como se designaba en la década de 1980 a la mirada particular de las especialistas, cifrada en la dilucidación del lugar que ocupaban las mujeres en diferentes culturas y tomando como referente primordial una de las primeras definiciones de género como hecho de la cultura opuesto a la biología del sexo, la autora analizó en este libro a las mujeres en los contextos en los que hipotetizó que se expresaba de manera más clara la opresión a la que estaban sometidas. Ello la condujo a elaborar categorías particulares del cautiverio, explicativas de la situación de las mujeres en cada uno de esos ámbitos, a los que conceptualizó como círculos particulares de vida. Pero esto ya lo había escrito Patricia Castañeda en su magnífico libro Investigación y Metodología Feminista, y está tan bien escrito que hasta pena da fusilazos. Bueno, entonces dije yo, vámonos por la vía filosófica. Digo, una de soledad, y se pone así como en vena filosófica. Y diré que este libro es un tratado que se parece mucho al segundo texto de Simone de Beauvoir. La obra es, por una parte, una fenomenología completa de las maneras en las que a las mujeres se las entiende estereotipadamente. Y por la otra es una fenomenología completa del modo estereotipado en que las mujeres entienden el mundo, precisamente por ser mujeres y no poseer la posición dominante que permite dar las claves de interpretación autónoma. Bueno, ya les veo. Casi que la tengo a pensar, y ahora esta de dónde tanta fenomenología y tanto estereotipo, pues no fui yo. Fue la filósofa Amelia Valcárcel, cuando en el año 2011 también presentó en España el libro Los cautiverios de las mujeres de Marx. Entonces, cuando uno ya no se darán cuenta que se me cerraban todos los caminos posibles, entonces dije yo, vamos a ponernos íntimos, que siempre es un buen recurso. Entonces, decimos, es un libro muy precioso, una parte importante de la vida de Marcela, que es el resultado de un trabajo de investigación que le llevó 8 años y que fue realizado en secreto y en silencio, ya que su origen es la tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso está muy bonito. Pero, ¿qué creen? Me dijo, pues que eso es un difusivo de lo que la misma Marcela dijo cuando presentó el libro en la librería Prolet de Barcelona, allá por, creo que hace como un año. Así que, ¿cómo les explico? Que yo ya me estaba empezando a agobiar. Entonces pensé, pues nada, que no te queda de otra que volver a leer Los cautiverios, y a lo mejor se te ocurre alguna brillantez que nadie ha visto. Difícil, pero posible. Y ahí voy a leer otra vez Los cautiverios. Miren, que quede testigo de mis papelitos, ¿no? Empecé a leer Marcela otra vez. Y me dio por pensar en las mil y una maneras en que se han leído Los cautiverios, en que todas nosotras hemos leído Los cautiverios. Las alumnas de Marcela, desde luego, o al menos la mayoría, lo hemos leído completo, aunque ustedes no lo crean, completo.
y en más de una ocasión, porque hemos tenido que volver. Miren, este es un libro precioso, hay que reconocerle aquí. Esta es una primera edición estudiada. ¿O la segunda? No, esta es la primera. Es mi libro, sí, es joya, es histórico. Estos son los papelitos quemados, la mancha de torta de huevo, todo pueden ustedes encontrar aquí como de buena estudiante. Todo, miren, aquí está la inundación de la biblioteca, las marcas de primera lectura, segunda lectura, papelito amarillo, papelito naranja. Luego están los colores, porque está el plumón amarillo para unas categorías, el naranja para otra, y luego ya fueron aumentando. Yo creo, Pati, ahorita que estábamos hablando, Pati y yo, de los 25 años, de los cautiverios que celebraremos el año que entra, ¿te acuerdas que nos quedó pendiente en los 20 hacer una exposición de los libros de las alumnas de Marcela leídos? Ya no tuvimos tiempo, pero lo vamos a hacer, lo van a ver, ya llegan los 25 y tendremos oportunidad de poner en práctica todas las ideas que se nos quedaron. Entonces, les decía que las alumnas de Marcela desde luego lo hemos leído y con mucho gusto estuvimos con ella, y fue un orgullo tremendo para nosotras que éramos alumnas de Marcela en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando recibió el premio Maus a la mejor tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando ya el libro salió como tal. Pero sé que muchas amigas, sé que muchas compañeras han leído el libro de Marcela por capítulos, porque también se da para leerlo por capítulos, dependiendo el momento del ciclo vital en el que nos encontremos y las necesidades propias de cada uno de esos círculos. O sea, que nada más leen aquellas partes que consideran que en ese momento de su vida son de su interés, ya sea para sus tesis, sus artículos o sus ensayos, y desde luego para la vida misma. Y es más, lo voy a decir, hay algunas que lo leen como libro oráculo, es decir, que lo abren al azar y lo leen, ¿no? Que les toca ver qué les dice el libro. Y lo mejor del asunto es que siempre te dice algo, o sea, pruébenlo y les va a decir, no importa en qué página lo abran, se los va a decir. En realidad, los cautiverios pueden ser leídos de muchas maneras, pero yo hoy, a las que aún no lo han leído, que seguro son muy pocas, o para aquellas que seguramente lo volverán a leer, les propongo que lo hagan sintiendo que es un libro hecho con amor, que es un gran, gigantesco mensaje de amor que Marcela nos escribió. Lo escribí hasta no llora, pero no, hace ya 26 años. Un amoroso mensaje para que nos viéramos a nosotras mismas y a las otras, para que viéramos nuestros cautiverios y viéndolos poder construir los caminos para superarlos. Caminos que también nos traza ella en una de las introducciones magníficas de los cautiverios, los caminos de la igualdad, la autonomía y la libertad. Por mi parte, solo puedo decirle gracias por este y por tantos libros, gracias por su amoroso trabajo feminista, gracias por ser mi maestra, nuestra maestra del aula y de la vida, y gracias por ser mi amiga. Yo, a cambio, lo que le traje hoy para darle, a cambio de tan amoroso trabajo, es un corazón que le tejí con mis propias manitas, estas que ven un poco con chavalita hoy. Bueno, cuando estaba bonita. Le traje este corazón y unos versos de Adrián Rich. Cambiamos, pero nuestras palabras permanecen, se hacen responsables de más de lo que pretendíamos. Y esto es privilegio verbal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Ahora quisiera cederle el micrófono a la doctora Marta Patricia Castañeda. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular B del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, nivel C en el programa Primas al Desempeño Académico de la UNAM, integrante del programa Investigación Feminista del CEICH, coordinadora de docencia del CEICH, especialista en antropología feminista y en metodología feminista. Líneas de investigación: antropología feminista en países de habla hispana, situación de género de mujeres indígenas y rurales en América Latina. Publicaciones recientes: metodología de la investigación feminista en el 2008, identidades, teorías y métodos para su análisis en coordinación con Laura Loesa en 2011, mujeres y hombres en el mundo global, antropología feminista en España y América Latina en coordinación con Carmen Gregorio Gil en 2012, y coordinadora de perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes 2013. Integrante del Grupo de Trabajo Feminismo y Cambio Social de Claxo, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales Asociación Civil, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y del Colegio de Academias Universitarias de la UNAM. Por favor, Marta Patricia Castañeda. Bueno, pues verán que Ángela me dejó menudo paquete después de esa excepcional presentación, ¿no? Bueno, me restringirán de... Hoy celebramos la reedición de los cautiverios de las mujeres. Eso como mejor, sí, gracias, Marcelo. Ahí se escucha, sí. Hoy celebramos la reedición de los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, pulcas, presas y locas, de nuestra querida Marcela Lagarde y de los Ríos. Ofrecer algún comentario sobre esta obra después de haberlo hecho en otras ocasiones resulta todo un desafío, pues la posibilidad de resultar reiterativa es latente. Así que, además de agradecer a Marcela su cariñosa invitación a hacerlo y manifestar que me siento honrada por ello, extiendo un reconocimiento al siglo XXI por contribuir a ampliar la difusión de un libro que ha cambiado numerosas vidas y que gracias a esta edición de no sé cuántos ejemplares, porque no encontré dato en el libro, llegará a muchas más personas que, no cabe duda, confirmarán la vigencia de lo que en él se expone. En ocasiones anteriores aludí a las evocaciones que rodean este texto, al lugar que ocupa en la abundante producción teórica de Marcela, a la importancia que reviste para el feminismo iberoamericano. Ahora opto por compartir con ustedes algunas ideas respecto a la actualidad de las elaboraciones conceptuales articuladas en el libro. Para iniciar, es importante colocar a los cautiverios en el momento en que se publicó por primera vez. Como bien señaló Graciela Hierro en la presentación que ha acompañado todas las ediciones y reimpresiones del libro, para finales de la década de 1980 e inicios de la siguiente, la antropología de la mujer, o de género, o como preferimos llamarla, feminista, iniciaba en México el camino de la elaboración propia, nutrida así por los avances de la teoría y la investigación desarrollada en otras latitudes, pero adquiriendo una orientación crítica de la antropología crítica, con lo que se deslindaba de los derroteros marcados por la antropología indigenista, pero también de aquella que le indicaba la emergencia de nuevos sujetos, sin alcanzar a aquilatar la importancia de reconocer a las mujeres como parte de esos sujetos. Serían las antropólogas comprometidas con el feminismo y las mujeres quienes harían las investigaciones y los pronunciamientos teórico-políticos centrados en develar las formas de dominación inherentes a la condición de género, quienes modificarían sustantivamente la lectura de los autores, de los autores y autoras clásicas para encontrar los meandros que conducen a la explicación de las múltiples dimensiones de la opresión, que en el pensamiento de Marcela Lagarde se expresan en el cautiverio, entendido este, y la cito directamente, como la categoría antropológica que sintetiza el hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal, se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad. Esta acepción del cautiverio como hecho cultural es fundamental para comprender que se trata de una condición sociohistórica y política, lo que permite apuntar hacia su transformación radical. Pero constituye también la síntesis de una elaboración compleja que se sustenta en el análisis de otros hechos constitutivos de las mujeres, de su posición relativa respecto a los hombres, de las relaciones de género y del entorno institucional
que respalda, reproduce y pretende perpetuar la opresión de las mujeres y a través de ellas de la hegemonía. Entre esos hechos, la sexualidad, la conyugalidad, la maternidad, la identidad, la subjetividad, la violencia, el trabajo, el parentesco y el poder destacan por su impronta en la configuración de las formas específicas de cautiverio comprendidas en las categorías de madresposas, monjas, putas, presas y locas. La epistemología, la metodología, los temas, los abordajes y, de principio a fin, el esclarecimiento de la condición de las mujeres como sujetos, no sujetos, configuran la teoría antropológica política feminista que minuciosa y profundamente tejió y entretejió la autora, dando con ello un matiz a la afirmación que solía transitar por los espacios académicos nacionales de que en México no se hacía teoría, menos aún teoría feminista. Por otra parte, Marcela desarrolló un estilo expositivo rico y propositivo, de corte etnológico, impregnado de referencias etnográficas, que, como ella misma lo ha señalado en numerosas ocasiones, no se expresan a la manera tradicional de testimonios, transcripciones de entrevistas o de diarios de campo, sino como un trasfondo que le da un sentido tan profundo a las afirmaciones sobre lo que sucede en la vida de las mujeres, que ha conducido a que quienes leemos el libro entendemos lo que la autora quiere decir, al mismo tiempo que nos reconocemos en las marcas vitales que ella muestra. Pero también son tangibles las marcas etnográficas de la diversidad, la heterogeneidad, la multiplicidad y la pluralidad de circunstancias de vida de las mujeres cuyas experiencias recogió Marcela en el trabajo de campo que ocupó su propia vida por largo tiempo. Experiencias que a la vez se enlazan con las de muchas otras, afines y ajenas, convertidas en condición social y categorías de análisis. El análisis que hace tan entrañables a los cautiverios es, sin duda, el de las contradicciones de todo tipo en que transcurren las vidas de las mujeres. Sus relaciones, sus posicionamientos, sus sueños y expectativas, el pasado, presente y futuro de sus existencias, se ubican en contextos complejos, problemáticos, que no admiten salidas fáciles ni respuestas deterministas. Por ello, la valoración que en su momento hizo Marcela de la que llamó conjunción de varios núcleos de relaciones opresivas resulta de particular interés en el momento actual, en el que la eclosión de posicionamientos políticos e identitarios busca asideros analíticos y caminos de vindicación política. El libro de Marcela ha sido, lo dijo en palabras más bonitas Ángela, leído, desleído y releído en momentos clave para el feminismo latinoamericano. La crítica a las posturas feministas de la igualdad, el auge de las posiciones post, los debates entre institucionales y autónomas, las actuales indicaciones de la diversidad y la interseccionalidad son algunas de las claves con las cuales se ha recurrido a los cautiverios. Y para cada una de ellas ha tenido una significación, pues además del contenido extenso y profundo de la obra, Marcela ha acompañado sus distintas puestas en circulación con alguna presentación o adenda que nos aproxima a la actualización de su pensamiento, a sus nuevas consideraciones y a las consideraciones que el contexto histórico-cultural le suscita. Eso explica, entre otras cosas, que términos como el de madresposa y el de cautiverio mismo hayan pasado a formar parte del léxico feminista compartido en distintas latitudes de habla hispana, adquiriendo un sentido enriquecido por las experiencias concretas que se quieren destacar con ellos. Por todas estas razones, académicas, políticas, activistas y subjetivas, esta nueva edición de un libro tan emblemático es bienvenida. Al igual que La mujer con sombrilla, que ha cambiado de posición, de ubicación en la portada, de tamaño, de tonalidades, pero es la misma, la obra de Marcela Lagarde y de los Ríos sigue los pasos del tiempo, porque forma parte indisoluble de la historia de un feminismo siempre analítico y propositivo que, como su autora, vive día a día la intensidad de la existencia. Muchas gracias, Patricia. Ahora quisiera pedirle a la doctora Norma Blázquez que nos haga sus comentarios sobre el libro. Ella es psicóloga por la Universidad de Anáhuac, maestra en ciencias, en la especialidad de fisiología y biofísica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, y tiene el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Es investigadora titular y directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM. Es coordinadora de la Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología en México y de la Red Mexicana de Ciencia y Tecnología y Género. Su trabajo de investigación y docencia tiene como tema central la vinculación de la perspectiva de género con los estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia. Entre sus publicaciones se encuentran Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica, publicado en 2005, El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres en la ciencia, en 2008, Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales, en 2010, y Saber y Poder, testimonios de directoras de la UNAM, 2011. Por favor, ¿no? ¿Así? Sí, sí. Primero que nada quiero agradecer también la invitación de Marcela para esta presentación, y como ya me antecedieron Ángela y Patti en toda esta parte pues de emocional y de colegas, yo voy a ahorrarme algunos pedacitos para no ser repetitiva, y voy a ir por otro camino. Voy a intentar no repetir demasiado, porque quiero enfatizar en cosas que me parecen muy importantes y que a lo mejor son más desde la mirada pues, institucional. Yo creo que la nueva edición de Siglo XXI con la UNAM es un gran acierto por varias razones, que son las que quisiera compartir. Una de ellas es que este libro ha sido un referente indispensable en los estudios de género, en las ciencias sociales, ya ellas hablaron desde la antropología, también en las ciencias naturales y en la política. Y cada vez más es un libro que se incluye en los programas y en la bibliografía de diplomados, cursos y seminarios a nivel de especialidad o de posgrado, y este es un tema muy importante con el que voy a insistir. Un ejemplo para hablar solamente de los cursos y diplomados que se han impartido en nuestro centro, y aquí están todas las colegas y muchas de las aquí presentes que han pasado por ahí, que justamente simplemente en los últimos 10 años, yo diría, como el diplomado de feminismo, o el que se imparte en colaboración con Fundación Guatemala o con otras universidades también que hemos tenido colaboración con diversos estados de la República, pues se han otorgado más de 500 diplomas a personas que compran o copian el libro, por lo que se puede hablar de su contribución como un verdadero libro de texto. Comentábamos hace un ratito cómo en la bibliometría o la cienciometrics que le llaman, cómo se aplica eso de citar los libros, el impacto que tiene un artículo, un autor o una autora, y cómo el libro de Marcela me parece que es un ejemplo de una manera nueva de evaluar, porque yo les decía, no está en el Citation Index, pero justamente se han vendido más de, yo diría, 20,000 ejemplares, haciendo las cuentas de los números de ejemplares que se han impreso en las distintas ediciones, más todos los que se han hecho en América Latina, en España, más todas las copias que se hacen del libro, porque por supuesto que la socialización, por no decir la piratería, es muy importante en nuestros medios. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Las ediciones y las impresiones que se han hecho en estos 24 años lo muestran. La primera edición de 1990, como ya lo describieron Ángela y Patti, y como lo describe Marcela misma en la introducción de su primer libro, fue resultado de ese premio MAUS que dio la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a la mejor tesis de doctorado. La presentación de esta primera edición la realizó Graciela Hierro, como lo comentaron, y lo que veíamos es que en esta sexta edición aparece como cuarta de forros en la contraportada, y que eso también es algo que en lo particular a mí me dio un gran gusto, porque comparto con Marcela el que Graciela Hierro haya sido nuestra asesora. Bueno, en este recorrido de la historia del libro, de sus ediciones,
En la segunda edición de 1993, editada por la Coordinación General de Estudios de Posgrado y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Marcela hizo una presentación para esta segunda edición en la que relata la historia de cómo escribió su tesis para el examen de doctorado, así como de las personas que participaron en la edición, en el diseño de la portada y en la publicación del libro, que además es un relato bien interesante de cómo fue haciendo ella su vida académica. 5 años después, el posgrado de la UNAM, el PUEG y el CEICH coeditaron la tercera edición en 1997 y la cuarta edición en 2005, con una reimpresión en 2006 a la que se le incluyó una adenda escrita en 2001 en la que Marcela señala, y la voy a citar porque también hemos platicado, y que es muy importante cuando parafraseamos o cuando hablamos del texto de alguien, citarla. Entonces voy a citarla, abren comillas: he aprendido muchas cosas, porque en el fin del siglo el feminismo ha avanzado de manera compleja, profunda y abarcadora. La filosofía política se ha beneficiado de los enormes aportes de las acciones y alternativas generadas e impulsadas en todo el mundo por los movimientos feministas y de mujeres, tanto civiles como institucionales. No es exagerado pensar que nosotras, las de entonces, ya no somos las mismas. Y afortunadamente la tengo aquí junto, y seguramente ella va a decir más de eso, pero me gustaron varias frases que ilustran muy bien este recorrido que ha tenido el libro. La vuelvo a citar: al encontrar obstáculos para realizar nuestros deseos o al movernos en su consecución, las mujeres nos hemos transformado y hemos obligado a que sobrevinieran cambios en las formas de convivencia privada y pública, en las relaciones familiares y conyugales que han impactado los modos de vida domésticos y comunitarios. En 2011 se publicó la quinta edición, en el marco, como mencionó Ángela, de los festejos de los 25 años del CEICH, y Marcela hizo una nueva presentación para esa edición a la que tituló Reflexiones, una mirada a los cautiverios 20 años después, en la que confirma y refrenda lo escrito anteriormente, teniendo vigente su interés por comprender cómo se construye la opresión de las mujeres, y afirma que, abro comillas, 20 años después de publicado y a 30 años desde el inicio de la investigación, el desarrollo teórico y académico feminista ha sido notable. A mí me parece que este capítulo, yo diría que es un capítulo en el libro, no nada más como una siguiente presentación. Seguramente ella va a hablar del asunto, pero ella de manera excelente hace una revisión de los viejos cautiverios, habla de los nuevos cautiverios y analiza y revisa lo que es la política feminista, la teoría de género y la perspectiva de género, sus avances y retrocesos, el diseño de legislación para evitar la violencia de género, la subjetividad de las mujeres y la estructura androcéntrica que siguen teniendo nuestras instituciones. Además, propone caminos de autonomía, igualdad y libertad para superar esos cautiverios con claves feministas, principios y conceptos en los que va desarrollando lo que llamamos la genealogía feminista, con autoras clásicas y contemporáneas que a lo largo de la historia y hasta nuestros días han dado diversas explicaciones y opciones para una vida diferente de las mujeres. Y concluye, abro comillas: por todo eso y mucho más, el feminismo es el antídoto de los cautiverios y es la locura libertaria a la que damos vida. A mí me encanta. Con esta primera edición de 2014, ahora entre siglo XXI y la UNAM, también me estaban diciendo aquí que empezaron imprimiendo 1000 ejemplares con la idea de que se van a ir reimprimiendo a medida que se van agotando, que seguramente va a haber bastantes ventas el día de hoy. Se dará con esta edición se dará respuesta a la gran demanda que ha tenido y se espera que la distribución del libro sea mayor y pueda llegar a otras partes del mundo con nuevas distinciones y reconocimientos como las que se leyeron, que sumen a los que ya se han hecho en nuestro país, en América Latina y en España. Lo que yo les decía, podemos decir que ya va en alrededor de 20.000 ejemplares. Es interesante notar que en las 3 décadas que han transcurrido, el libro ha acompañado el nacimiento y desarrollo de los estudios de género, como mencionó Patti, en las instituciones de educación superior, y se ha logrado consolidar ya un campo de estudios e investigación que cada vez tiene mayor reconocimiento.
Marcela, entre todas esas partes, dice una cosa muy bonita que a mí me gustó porque ella ha sido muy maestra y la vuelvo a citar. Estos años he vivido la experiencia pedagógica más intensa de mi vida, inédita e inesperada, dentro y fuera de la educación formal y más allá de las aulas tradicionales. Han sido mis maestras tantísimas mujeres que es imposible hacer la cuenta. Descubro cada día la amalgama de la vida de las mujeres. He afirmado que la complejidad humana de las mujeres es hoy extraordinaria. Por la fuerza de las cosas y por la propia voluntad, las mujeres modernas ampliamos la experiencia, las habilidades, las destrezas, los saberes y con ellos la condición de género. Un punto adicional que me gustaría mucho compartir es que además de las presentaciones y la adenda que se han agregado, el libro contiene, como más o menos desarrolló Patti, una introducción en la que la autora describe de manera breve cómo realizó su investigación doctoral, que desarrolla con todo detalle en 14 capítulos en los que analiza a fondo los diversos cautiverios que sufren las mujeres. Me imagino que aquí ya todo el mundo ya lo leyó, pero si no, les voy a hacer una pequeña síntesis para que se les antoje comprarlo y leerlo. El capítulo 1 es sobre la antropología de la mujer, el capítulo 2 la condición de la mujer, el capítulo 3 las opresiones patriarcales y clasistas, el capítulo 4 el trabajo, el 5 los cautiverios, el 6 la sexualidad, el 7 violencia y poder, el 8 la subjetividad y las creencias, el capítulo 9 las madresposas, el capítulo 10 las monjas, el 9 las putas, el 11 las monjas, el 12 las presas, el 13 las locas, el 14 las conclusiones. Y finaliza con una bibliografía citada que es muy importante. El otro punto relacionado con este es la elaboración de conceptos teórico-metodológicos que desarrolla y que al ser una investigación de tesis doctoral enseña, y eso me parece súper importante, enseña paso a paso la manera de hacer un proyecto desde el inicio hasta el final mediante la elaboración teórica de la categoría de cautiverio con un método de investigación y de análisis de lo que ahora se puede nombrar como antropología feminista y que Patti ha desarrollado muy bien. Al mismo tiempo, contribuye de manera importante al entendimiento de la historia, me parece, incorporando como protagonistas a las mujeres. Y este punto me parece muy importante porque es necesario resaltar su posición feminista que le permite explicar la importancia del género para el establecimiento del orden social y el mantenimiento de las estructuras de poder en los sistemas políticos y académicos, considerando que son fenómenos que implican procesos de larga duración en el que la historia tiene un papel muy importante. Y concluye, abro comillas, la gente común y la gente ilustrada se asustan ante la posibilidad siquiera de pequeñas libertades y mínimos poderes de las mujeres. Se nos dice que el costo del desarrollo personal es muy alto y que no vale la pena. Y todavía se nos asusta con la soledad como castigo a nuestras necesidades de libertad, pacto y compromiso. Por todo lo anterior, este libro es una muestra de que en los últimos años la presencia de las mujeres en diversos ámbitos ha cambiado, pues hemos pasado de un espacio en el que no se nos aceptaba ni se nos entendía fácilmente a otro en el que adquirimos una influencia importante porque hemos mostrado nuestros alcances al aportar nuevos elementos para comprender mejor la realidad, revelando las carencias conceptuales, los errores, confusiones e interpretaciones equivocadas y sesgadas. Quisiera terminar, antes de terminar, leer un pedacito de un pequeño escrito de Luz Aurora Pimentel. Ella es una literata de la UNAM muy importante, de los primeros, ella fue la primera mujer que recibió el premio UNAM por su obra, y tiene un trabajo que se llama Despejos y otras intervenciones, que me parece que queda perfecto para compaginar con esta nueva edición del libro de Marcela. Y dice: cuando me miro en el espejo del tiempo, veo mi rostro multiplicarse hasta el vértigo de la máscara. La vida me ha inventado como una ficción y estoy atrapada en el perfil de mi propia historia. Todo espejo es una invención, mas por lo mismo, toda invención también es fatalmente
un espejo, pues no hay identidad sino narrada. Yo creo que el libro de Marcela es una narración excelente de lo que somos las mujeres, así que les recomiendo mucho su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Y quisiera añadir un poco lo que mencionaba Norma Blasque sobre el libro, sobre la estructura y en particular sobre el índice, que tiene los capítulos que mencionó ella, pero además cada capítulo viene desglosado por términos o por referencias que lo hace muy fácil de leer. Como decía Ángel, en un momento dado quieren ir a un punto en particular sin tener que leer todo el libro, y es prácticamente como un diccionario, un directorio, está muy accesible. Bueno, pues ahora quisiera cederle el micrófono a la autora, a Marcela. Quisiera que nos platicara un poco sobre todos estos años de trabajo y estos años de publicación y de muchos éxitos. Les leo un poco su semblanza, creo que no es necesario, pero lo voy a leer. Marcela Lagarde y de los Ríos. Es académica, antropóloga, investigadora mexicana, representante del feminismo latinoamericano. Es autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, etc. Es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su juventud, Marcela fue militante del Partido Comunista. Se presentó a las elecciones como candidata independiente en las listas del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y fue elegida diputada en el Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Durante la legislatura destacó su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez, México, en Ciudad Juárez, México, y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida de la República Mexicana, por la cual se descubrió que el feminicidio no es exclusivo de Ciudad Juárez. Promovió el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero del 2007. Marcela, por favor. Bueno, ¿sí? ¿Qué quiere? Así, pues ya está. Bueno, pues agradecer mucho la asistencia de todas y todos ustedes, de acompañarnos en esta ocasión. La publicación de un libro, pienso siempre, a menos que sea un libro fascistoide, ¿no? Pero digamos, de un libro es una celebración del pensamiento y es una celebración de la sintonía entre las personas que nos reunimos una tarde de gran tráfico allá afuera en la Ciudad de México, ya medio tardecillo, para estar juntas y ver qué podemos seguir haciendo juntas. Bueno, pues mis queridas amigas del alma y de la vida lo saben perfectamente, además de colegas, compañeras, alumnas mías. Bueno, Norma nunca fue mi alumna. Colegas, nosotras somos colegas, acá con mis ojos sí son mis alumnas entrañables, y decir que hay otras alumnas entrañables aquí. A ver, alten la mano quienes han tomado clases conmigo, corazones de melones, y les fue bien, sacaron 10, siquiera quedaron animadas para seguir estudiando. ¿Y quienes han tomado clases con Norma, con Patti, con Ángela? A ver, bueno, entonces ya somos un buen, ¿no? Nosotras somos una complicidad viviente, eso lo hemos sido toda la vida. La verdad que tal vez esa es una de las experiencias más maravillosas que hemos construido juntas, la de sintonizar feministamente, porque ahí ha sido nuestro conecte, y hacer cosas juntas, estudiar juntas, investigar juntas, trabajar juntas, también disfrutar juntas de buenas comidas, con un buen vino que nos gusta mucho, paseos, alguna que otra fiesta que también nos encanta, sobre todo a Patti,
que es la fiestera de todas nosotras, en fin. Bueno, lo digo porque ella es una antropóloga experta en la fiesta como tal, experiencia analizada antropológicamente, y luego además le encanta participar en algunas fiestas. Y que las proyectes para acá. Bueno, eso es lo que yo siento ahora. Quiero decir que siento que las lecturas de Ángela, la de Patti, la de Norma, me han ahorrado tener que contarles cosas que por lo demás ya me han oído a lo mejor alguna vez. También están escritas por aquí, por allá. Ahora me estaba dando cuenta que podría ser un libro con las presentaciones de los cautiverios, porque efectivamente, como dice Norma, ahí narro el hacer del pensamiento, el hacer de la política, el hacer de la escritura, de la palabra, la maravilla de la epistemología. O sea, y en cada presentación voy contando otro rollo, otra partecita de cómo se va haciendo esta arquitectura del pensamiento nuestro y de nuestra experiencia en el mundo. Quiero decir que estoy muy, muy contenta porque sea Siglo XXI la editorial que decidió publicar mi libro, que además fui lanzada al marasmo por Rogelio del CEICH, que era el encargado de publicaciones siempre, en todas las ediciones anteriores. Rogelio fue el segundo que estuvo a cargo de la segunda edición de Los Cautiverios cuando trabajaba en la Facultad de Filosofía en su departamento de publicaciones. Y desde ahí nos hicimos cuates. Luego, su novia, Mara, que es mi compañera y alumna, se hizo novia de Rogelio. Y Rogelio y Mara, bueno, yo cuento chismes hasta de otras personas, se fueron de vacaciones a Acapulco y aquel se fracturó las dos piernas. Y lo mandé felicitar, le dije, ya lo lograste. Ahora vas a tener a Mara allí, puntual, a tus pies, cuidándote. Y la verdad que son un par de compañeros entrañables. Y el Rogelio, a partir de esa edición, se hizo cargo de todas las otras ediciones con el CEICH. Y bueno, pues siempre era la onda que quiero también contar esa parte, quiero contar muchas partes. En una institución hay cola para publicar libros, cola, de la gente que acaba de sacar una investigación ayer, que está ahí, y el hecho de que tanto el PUEG como el CEICH publicaran mi libro y lo republicaran cuando había una cola de personas esperando, me parece que es de agradecer. Yo quiero aquí expresar mi gratitud por esa generosidad del CEICH, con todo y la cola, aceptar publicar el libro de una persona que no es parte del CEICH, sino como colega, asesora, maestra, frente a otros compañeros. Lo quiero decir porque siempre se me queda, y lo que voy a decir ahora. Bueno, finalmente, cada año se hace un presupuesto y si queda el libro en la lista de publicaciones, que si no, entonces resulta que el libro siempre está agotado. Da un gusto enorme, una siente importantísima, pero no funciona porque no te lee nadie. O sea, si está agotado, ¿quién te va a leer? Lo que sabe es el mito del libro. Yo pienso que es un libro más mitificado que leído, casi lo puedo jurar. Entonces, el tema fue, ¿cómo? Lo consultan como oráculo, eso me encantó, déjame, me lo voy a echar cada mañana. Bueno, el asunto es que, bueno, por esas razones, por el poco presupuesto que tiene la UNAM para publicaciones, no estamos haciendo aquí un meeting, pero también, y diría que requerimos que la máxima casa editorial de nuestro país y de América Latina, que es la UNAM, tenga más presupuesto para publicar libros, para publicar los libros de ustedes, de la gente que está empezando y que requiere una oportunidad
como la que yo tuve. Y todo esto lo dije para volver al premio Maus, ese que te di, no es de mouse de ratón, es de M-A-U-S, Maus, la familia Maus, unos esposos Maus, que tuvieron un hijo universitario que murió. Y crearon entonces un premio para impulsar investigaciones de jóvenes en la universidad. Y entonces, cada año, todas las tesis de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo menos cuando yo estudiaba allí el doctorado, entraban al premio sin preguntarle a la persona. Nadie te pedía permiso. Tu tesis entraba y la leía un jurado que decidía si estabas lista para el premio o no. Daban una. Y a mí me dieron el premio Maus por la mejor tesis en estudios latinoamericanos y filosóficos. Bueno, siglo XXI le pone aquí que es un libro de sociología y política. Yo digo que es de antropología, pero también quien quiera verlo puede ser de psicología y quien quiera verlo puede ser de economía, porque nos caracteriza el pensamiento multidisciplinario, interdisciplinario, intradisciplinario, yo no sé cuántas disciplinas, integrado, ya, somos de ese pensamiento. Entonces, fíjense qué interesante, ese premio me dieron, y esa fue mi gran oportunidad, porque el premio consistía en 7,000 pesos. Estamos hablando de 1988, cuando me dieron el premio. No, eran como 70,000, eran como 70,000 de ahora. No eran tantos, pero yo debía todo a uno de mis hermanos, que es un sol, que no vino porque está trabajando, que es Luis Andrés, al que en esa época que le iba muy bien, pues yo acudía a cada rato porque yo estaba clavada escribiendo los cautiverios y no podía hacer eso más que trabajar y leer y escribir. Trabajar, leer y escribir, trabajar, leer y escribir. Ver jacarandas a través de mi ventana en el Parque México, que era una maravilla escribir ahí. Todas conocieron esa casa que fue preciosa y a eso me dedicaba. Entonces entraba en crisis, le debía dinero a mi terapeuta. ¿Cómo le vas a dar dinero a tu terapeuta? Entonces mejor pagas el diván, aunque le debas al hermano, y todas esas historias complejas de la vida. Y cuando me dieron ese dinero, me acuerdo que recibí el cheque de la universidad y fui y se lo di a mi hermano. Nunca me he sentido más feliz de pagar una deuda económica, porque nunca estuve más satisfecha de haberme apretado el cinturón para escribir. Entiendo esas historias románticas de esos escritores románticos que están en una guardilla, que entonces ahí están, escribe, comen un poco, salen un poco, porque yo un poco así vivo, o sea, digo, la mejor comida y con bastante mejor condición económica, pero así ha sido. Yo tengo una pasión enorme por escribir. Soy una enamorada de las palabras, pero además una enamorada de mi idioma. Me encanta, lo conozco tan poquito, pero me parece fundamental. Y decir que cuando no hay palabras, pues entonces las inventas. Por ejemplo, los cautiverios, bueno, lo inventé, no, es una palabra de nuestro idioma, pero el contenido de estar cautiva me lo tomé de las mujeres cautivas de la Nueva España, de las mujeres cautivas, en ese orden social virreinal o en el orden social, digamos, del reino, ya no del virreinato, sino del reino. Son esas mujeres atrapadas en su torre. A veces se dice torre de oro, pero no hay torre de oro. Torre de cristal tampoco era la torre de cristal, es la torre del cautiverio terrible, del encierro, que impide a seres libres poder realizar sus libertades, haciendo lo que se les pegue la gana, que eso es lo que a mí me mueve. O sea, yo quisiera eso, digo,
Claro, como siempre lo digo, en la mañana lo dije en la conferencia, con respeto al Estado de Derecho, ok, con respeto a las leyes y si no las cambiamos también, pero también con bastante rebeldía, con resistencia, con subversión, con transgresión como lo hemos hecho todas nosotras. Yo digo que todas las que estamos aquí hemos hecho alguna de estas experiencias frente al cautiverio. Entonces tomé el concepto, pero luego lo convertí en una categoría política. Mi libro es de antropología política feminista. ¿Quieren para la próxima? Le pongo ahí. Antropología política feminista. Soy antropóloga. Me encanta porque además traté de articular el análisis de lo social, de lo económico, de las estructuras, con el análisis de la cultura, pero específicamente, no decir, es que lo de género es un problema cultural, no, sino analizar qué tiene que ver con nosotras el mito de la Virgen María, qué tiene que ver con nosotras la costilla, bueno, yo me rompí 3, qué tiene que ver, o sea, cómo estamos construidas por esa cultura, como dijeron, también lo dijeron Patti y Ángela, están los estereotipos, pero luego los interiorizamos y desde ese estereotipo, como camisa de fuerza, vamos por el mundo, cargando el cautiverio. Y yo quería hacer una reflexión desde las mujeres, o sea, ¿qué nos pasa en el cautiverio? ¿Por qué estamos en el cautiverio? ¿Por qué nos quedamos en el cautiverio? ¿O por qué resucitamos cautiverios que ya no teníamos? Llamo a la reflexión de todas aquellas que estén tentadas a resucitar sus cautiverios, que no lo hagan. El costo es enorme, es brutal, y no hay que vivirlo. Los cautiverios tienen que ver con la opresión política de las mujeres por ser mujeres, así de simple. Y implican el otro lado del sufrimiento, de la dominación, implican el encantamiento, el estar cautivadas por aquello que nos oprime, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito conyugal de pareja, sea en el ámbito social, maternal, desde luego. Bueno, aquí la maternidad está para arriba, para abajo y por todos lados. También construí una categoría que me encanta, que es así, ojalá úsenla, cítenme, pero úsenla. Es la de madresposas. En esa época estaba de moda, como luego se puso de moda en la izquierda, aquí qué horror, hablar de las mujeres, de las amas de casa. La izquierda desde Andrés Manuel, pasando por Marcos, o sea, que hablan de todos los sujetos, ¿no? Los indígenas, los transvestis, los cuales y las amas de casa. Y yo digo, ¡qué vulgaridad! No han leído los cautiverios para enterarse que nosotras, o sea, ser ama, y analizo el concepto ama de casa. ¿Ama de qué? ¿Ama y señora? ¿Ama y dueña? Dueña de nada. Las mujeres en este país no tenemos escritura de donde vivimos, no tenemos título personal en la cuenta del banco, muchas, otras no, muchas no tenemos muchas cosas a nombre propio, como amas, como sujetas de nuestra propia vida. Entonces ahí desmonto a la manera deconstructiva el concepto de ama de casa y trato de analizar cuál es el verdadero mandato de la sexualidad dominante, hegemónico. Pues es ser madresposas. Pero en una tarde esas que yo agarro fruición, entendí que no era madres esposas. Como luego me corrigen siempre en todas partes. No se pone madre esposa. Y me explican que por qué con Dios. Es re bonito que te corrijan lo tuyo, ¿no? Entonces, lo diseñé así, es madre esposa junto, porque es junto, porque es una cosa con la otra, porque no están separados.
no quiere decir que seas esposa, que vas y te casas a un lugar y que todo, y que luego hay que divorciarse, ese es el problema. Entonces, ¿para qué? Ahórrate. Bueno, estoy aquí en una interlocución con algunas necias. Entonces, madre, esposa, no necesariamente. El concepto esposa, lo que es el concepto que expresa la relación conyugal. En antropología la llamamos conyugalidad, conyugal, aunque sea noviazgo, aunque sea matrimonio, aunque sea matriarcado, aunque sea concubinato, aunque sea tutti frutti. Pero si los señores nos tratan como madre esposa, nada más nos ven. Nada más nos ve cualquier señor, ya nos ve con cara de esposa. Y tú no sabes dónde colocarte. Si tú ya tienes, o sea, o no tienes, pero no quieres. Esa condición de conyugalidad con sus contenidos tradicionales, que es lo que yo estudio aquí. Yo estudio la parte opresiva, la parte del control, la parte del mandato, de la autoridad, de la expropiación a las mujeres de lo que nos es propio, etcétera, etcétera. Y luego, madre, bueno, porque madre es el centro central de la configuración patriarcal de la condición de género de las mujeres. Condición materna y conyugal. Madre, esposa. Y bueno, luego me invento otra, que por ahí va. Me encanta eso y lo quería compartir, porque hay innovación en el pensamiento, no nada más que una tarde de verano se te ocurran cosas, sino que estás tratando de comprender una problemática, una circunstancia, y entonces pues buscas tus referentes, y si no hay, pues sumas, das otro contenido, como hacemos todas nosotras, las especialistas en estudios de género, las expertas feministas en perspectiva de género, políticas de género, vivimos traduciendo lo que decimos. Y tú dijiste que el libro podía leerse de acuerdo con los títulos que tiene cada capítulo. Pues claro, eso se los puse al final, no fueron anteriores. Ya cuando lees un libro, hay que interesarse, mira qué bien le puso. No, que aquello era una revoltura espantosa. Y yo tuve que ir haciendo al revés, ya que hice la investigación, como me parece que debemos hacer, volver con mi conceptualización teórica a aquello que había investigado, y entonces encontré todos esos titulitos que ahí parecen así. También decir que dijiste que se puede leer como diccionario. Pues claro, cada cosa está definida, porque así hacemos quienes estamos construyendo epistemología y teoría. Y en eso quiero agradecer mucho, me lo han dicho muchas veces, y no, yo no soy así que no. Eso que dijiste de que es como que tiene algo que ver con el segundo sexo, tiene mucho que ver con el segundo sexo este libro, como una gran cantidad de textos feministas tienen que ver con uno de los libros, un libro árbol, un libro raíz, un libro que abrió un horizonte de reflexiones, de lenguaje, de sentimientos de las mujeres desde un paradigma distinto, desde un paradigma crítico, desde una mirada integral, me parece que sí. Y tiene que ver en la epistemología, porque esa se la aprendí primero a Marx y después a Simone de Beauvoir, que es la metodología deconstructiva. Y deconstruir para mí es un ejercicio formidable, me fascina, me encanta. Es como a quien le gusta jugar ajedrez, a mí me gusta deconstruir. Lo que se puede deconstruir, pero lo que no se puede deconstruir, hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo. Hay que, como dice la CEDAW, eliminarlo. O como dice la Belén do Pará, la nuestra, hay que erradicarlo. Eso no se deconstruye, se deconstruyen otras cosas. Entonces, sí, Simone de Beauvoir, en el primer tomo del segundo sexo, le voy a hacer propaganda a otro libro para que lo compren,
el segundo sexo. Tiene que ser nuestro libro de cabecera, tiene que seguir siéndolo por todo lo que le podemos actualizar al segundo sexo. Hay una epistemología en los 3 primeros capítulos del segundo sexo, donde Simone de Beauvoir analiza el pensamiento vanguardista que la conforma, el pensamiento, el ayayay de la época, que era la filosofía, desde luego el existencialismo. Pero en su construcción teórica estaba el psicoanálisis freudiano, no lacaniano, freudiano. Estaba Lévi-Strauss con las estructuras elementales del parentesco, que fue una joya lo que hizo Simone de Beauvoir con eso, y estaba Marx, el marxismo de Marx. Ni siquiera llega a Gramsci, que no, se queda discutiendo con Marx, discute, analiza, teoriza críticamente y se deslinda de aquello que no, por eso deconstruye, pero al mismo tiempo se queda con el núcleo del paradigma para desarrollarlo. Entonces no es que dejara de ser psicoanalítica, lo fue más desde que hizo el segundo sexo. No es que dejara de ser marxista, ella inaugura un marxismo feminista de nuevo tipo, distinto desde las socialistas anteriores, colegas de principios de siglo. Y así hace, y en eso se parece. La diferencia en que está, que yo no me peleo, o sea, yo no voy y digo, Freud está equivocado porque eso de la castración, mira, no funciona con nosotros. La envidia del pene es un problema entre los hombres, o sea, digo, que se entienda bien, y todas estas cosas que va diciendo Simone de Beauvoir, yo hago otra cosa, y me gusta esa manera mía de construir, como la sigo haciendo hoy con mis colegas de distintas corrientes del feminismo, todas confrontadas entre sí. Yo tomo lo mejor para poder articular un paso al frente de la satisfacción, de la búsqueda de aproximación a una problemática, de lo que me aportan las demás. Este libro no saben dónde ponerlo en las librerías confrontadas entre la diferencia y la igualdad, porque bien puede ser un libro de la diferencia, no, pero digo en el sentido de las corrientes del feminismo, por ejemplo en España, ¿no? Y claro, a mí me ponen a veces en un lado y a veces en el otro, porque no me peleo, porque no tengo tiempo para pelearme, estamos para construir cosas, y aquí tal vez con eso ya no les pueda leer lo que escribí, eso para el libro que vamos a hacer. Sí, pero iba a referirme a algo que dijo Patti, pues ya no sé, se me fue la onda. Estábamos, no me estén haciendo risita, porque entonces menos entiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué era? Las corrientes. Sí, en la actualidad yo tomo, como tomé en aquella época, bases fundamentales de la antropología para fundar una nueva antropología feminista, pero basada en la antropología. Yo soy antropóloga, soy etnóloga, pa' colmo, cosa que es fascinante, ¿no? Y luego me dicen, si les digo que soy etnóloga, creen que ando levantando ruinas y que entonces soy experta en los voladores de Papantla, o sea, no saben que nosotras hacemos una antropología muy compleja, pero que pasa por hacer la antropología de nuestro propio mundo. Nosotras, siempre miradas como el otro, decimos nosotras somos yo, somos un sujeto, y en ese sentido la antropología nos sirve muchísimo, como la antropología de Lévi-Strauss, que trató de humanizar a los otros, por ejemplo, en Tristes Trópicos, su obra extraordinaria,
la antropología, al mismo tiempo que fue una antropología colonial, también hubo una antropología libertaria que buscó otra cosa, abatir el racismo, el colonialismo, y bueno, pues nosotras el patriarcalismo, como dicen mis colegas de Bolivia, que tienen su ley para combatir y erradicar el patriarcado, una ley despatriarcalizadora. Y aquellas que lo despatriarcalizaren serán unas grandes despatriarcalizadoras. Eso hacemos nosotras construimos. Entonces, ¿para qué peleamos? Digo, la verdad, no me interesa, no me gusta el tono de debate grosero, de enemistarnos con las demás, que también están haciendo lo suyo, que ven las cosas desde su lugar, como pueden, pero que entre todas, porque como dijiste o quien dijo, el conocimiento es social, pues estamos construyendo un discurso colectivo muy importante y una mirada distinta sobre el mundo. Lo del Patti, me acuerdo al final, que Patti en los 20 años de los cautiverios le puso al póster, ¿te acuerdas, Patti? A 20 años de los cautiverios, 20 años de... Los cautiverios a las libertades. 20 años de construir libertades. Porque para eso nos sirvió este libro. A mí para eso me sirvió. Bien, gracias, Ana. O sea, si no nombras la cosa, pues quién sabe qué es. Pero si la nombras, medio te aproximas. A lo mejor le atinas a algo. Porque siempre es raro eso del conocimiento y la verdad, esas vulgaridades, ¿no? Pero sí te aproximas. Nombrar es importante. Para las mujeres ha sido importantísimo nombrar el mundo desde donde lo vemos, como lo vemos, y además hacerlo con libertad y respeto, con escucha. Yo he gozado de escucha, de libertad, de respeto, y eso me lo ha dado el trabajo que hacemos en conjunto. 20 años llevamos, desde que estuvieron los cautiverios, que fueron 8 años de investigación. Ahora ya no me podría dar el lujo de hacer una investigación que durara 8 años nada más por mi edad. No me puedo dar el lujo. Ahorita son, mira, me las he hecho en una semana rápido. Y además ya voy a hacer puros panfletos. Ya Chema me dijo el otro día, ¿tú no podrías hacer una versión reducida de divulgación? Lo digo delante de tantos testigas y testigos para que no se eche para atrás, porque lo pensé y dije, pues no estaría mal un ejercicio de decir lo dicho aquí en chiquito de otra manera, ejecutivo. Pero siempre recomendaré para la lectura de comprensión, eso desde luego. Decir que hemos hecho, y digo en plural siempre, porque siempre ha sido en plural, siempre ha sido en colectivos, siempre ha sido en grupos, siempre ha sido en la academia. Yo soy una académica, soy una científica, soy una antropóloga y soy una feminista. Y en 1979 arrancamos con el área de antropología de la mujer en la Universidad Autónoma de Puebla. Fue la primera área de investigación en estudios, que luego se llamaron de género, que tuvo alguna universidad. Patti es una de las primeras egresadas de esa licenciatura en antropología social, marcada por el feminismo, en una universidad que acogió al feminismo como parte de su filosofía, tanto académica, científica como política. Y la verdad, me parece que la universidad se benefició muchísimo con esa carrera de antropología, lo acabo de decir en Puebla esta semana, sobre todo porque tuvo estudiantes brillantes, cada uno han seguido su camino. Vi entrar por ahí a Fernando, ¿dónde andas?
allá está. Bueno, Fernando, Patti, Antonella, Domitila, Silvia, todas con tesis premiadas, todas, con tesis de excelencia porque son estudiantes excelentes, porque hubo una concepción sobre la academia que les dio chance, y considero que los estudiantes eran la parte fundamental de un proceso educativo, y que entonces podían investigar desde el primer semestre, podían hacer difusión de la cultura desde el primer semestre, podían hacer lo que fuera, en talleres, era nuestra organización en talleres. Estoy viendo a Patti recordando, Patti hacía microchips para el radio, para difundir el feminismo en la radio poblana. Hicimos muchas cosas y seguimos haciendo. Y salimos a las calles, somos parte del movimiento feminista, de muchos movimientos feministas en que hemos participado, si no, no estaríamos aquí. Hemos estado en diversos lugares. El equipo que está aquí, y a lo mejor algunas que están allá, fue parte del equipo que desde la Cámara de Diputados hizo la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida. Se dice rápido y fácil, y habrá gente que lo banalice. No se ha vuelto a hacer una investigación así. Norma era parte del comité científico, y luego las que no eran parte del comité científico se enojaron, porque unas son del comité científico y otras no dicen nuestro nombramiento, y no entendían que en la Cámara de Diputados yo me estaba echando un round, ahí sí, lo tienes que poner, me estaba echando un round porque decían, ¿cómo la Cámara de Diputados va a hacer una investigación? Entonces yo tuve que convencerlos de veras de que era científica y que teníamos un comité avalado por personalidades académicas universitarias de primer orden, y desde luego por mujeres, bueno, UNIFEM, que siempre nos ha acompañado en cada paso que hemos dado desde antes, y por 60 investigadoras llegamos a hacer en algún momento, haciendo investigación rápida, en 3 meses, se alargó luego a 5, para saber qué pasa con la violencia feminicida en este país. Yo soy la misma. Ahí están los cautiverios. Ahí está el cautiverio de la violencia contra las mujeres. Yo digo en la nueva adenda que le hice al libro, que cuando escribí los cautiverios me quedé corta, que la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, tiene formas nuevas, terribles. En México, para empezar, el feminicidio. Yo detectaba, porque lo investigué, que había homicidios contra mujeres, pero eran la excepción, eran una por acá y otra por allá. No acababa de constituir eso un problema criminalístico ni criminológico en el país. Pero vino la terrible, terrible realidad de Ciudad Juárez. Y entonces, no se me olvida decir en una asamblea del movimiento feminista en Chihuahua, yo les dije, compañeras, yo todavía no era diputada, compañeras, nosotras tenemos el pensum, tenemos la masa crítica, tenemos las organizaciones feministas, tal vez, y las redes más importantes de América Latina en este país, y podemos dar una gran respuesta a ese gravísimo problema. O sea, así como se da el gravísimo problema, tenemos el trapito para resolver el remedio. Y estoy convencida que lo tenemos. Nos falta sumar capital político, pero que lo tenemos, lo tenemos. Y bueno, fuimos a la Cámara ya con esta propuesta. No fui candidata independiente, Chema, te corrijo, que eso lo sacaste de unos de YouTube, o de eso, que no saben qué onda, porque luego dicen, representante del feminismo latinoamericano, nadie me ha electo representante, si acaso a Ana Falú, que sí nos representa a las feministas de América Latina, pero yo, la mera verdad, nada. Tú me dices, mira, luego la chocamos, pero el tema es
que yo no fui candidata independiente, yo fui candidata externa al PRD. Es diferente, porque mira, independiente quiere decir que tú vas por la tuya, el partido te hace llegar al Congreso y tú, no. Yo fui con un compromiso pactado con el PRD, pactado. Yo voy ahí como diputada, con una gran honra por ser diputada de ese partido que es el PRD, al que ayudé a fundar. Yo vengo de una antigua tradición, tú leíste el inicio, porque como soy tan vieja, entonces el Partido Comunista, luego el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, luego el Frente, el de Cárdenas, ¿cómo le llamamos al Frente? No, ese era con Cárdenas, pero luego ya cuando nos juntamos, Tutti Mundi, fue el Frente anterior al PRD. Y luego hicimos el PRD. Y yo soy fundadora. Y siempre he sido activista y soy una política convencida, una ciudadana. Pero cuando me hicieron unas trampas horribles, porque a veces pasa en nuestros partidos, pues me fui del PRD. Y me fui 10 años del PRD. Bueno, ¿qué les voy a contar? Como alma en el desierto. Pero como en el desierto hay oasis, me dediqué a la República Feminista de cuerpo entero. Y entonces, todos mis años que yo dedicaba, no sé cuántas sesiones hasta las 3 de la mañana, y entonces compañeros de la tribu, no sé qué, o sea, una vulgaridad, pues me puse a trabajar nada más con mis compañeras, en la academia y en los movimientos feministas, como lo he hecho hasta ahora. Fui candidata externa al PRD porque me había ido del PRD. Entonces les sirvió mucho que me hubiera ido, porque me pudieron invitar y estaban de acuerdo con lo que yo pensaba. Entonces el pacto político fue, yo voy allí con una agenda feminista y desde luego a apoyar y a trabajar por la agenda democrática del PRD, toda la agenda democrática, pero yo soy una persona libre y entonces nunca me pidan que vote algo con lo que no estoy de acuerdo. Hicimos pacto y fue tal cual. Y fue mucho mejor porque tuvimos el apoyo enorme del grupo parlamentario del PRD para toda la agenda feminista que presentamos 4 diputadas que nos concebimos como feministas. Había otras que no, del 22% de la Cámara, imagínense, éramos 4 feministas, y en la cuestión de violencia, pues estaba yo, pero yo no era yo, éramos nosotras y el movimiento feminista en el país, que fue el que realmente, yo digo con justicia, que fue el que llegó a la Cámara. Sí, llegó una persona, pero yo no soy yo, sino soy esa que hace cosas en ese movimiento. Y fue tan suave que después de los cautiverios así, otro libro que me encante de los míos, además de Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, que me quedó muy bien. Pero no, el que me gusta mucho es un libro colectivo que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es así, es una obra con una trascendencia enorme, porque es una ley, forma parte de las normas que en este país algún día serán vigentes. Y trabajamos todos los días porque sean vigentes. Entonces, de los cautiverios, pues pasamos a la construcción de los derechos, pasamos a la construcción de libertades cada vez más reconocidas para las mujeres y pasamos a la participación política mucho más ampliada de mujeres, esperemos que cada vez sea mayor. Todas nosotras, y yo sé que ustedes, a veces no ligamos, ¿no?, lo académico con lo político, pero a mí me parece que es falsa esa disyuntiva
y que lo académico es político, y que lo político, si no tiene un sustento formativo, ilustrado, de conocimiento, cojea muchísimo y no tiene, digamos, puerto al que arribar. Bueno, pues todo eso está allí y muchas cosas más que les podría seguir contando, pero ya me cansé. Les voy a contar un chisme personal. ¿Aguantan? ¿No se les hace calabaza el coche? ¿No nos cierran la puerta? ¿No? A ver, entonces les voy a contar. Porque yo cuento. Bueno, la semana pasada, esta semana, el viernes, doné mi biblioteca de 30 y de 40 y de 50 años a la Universidad Autónoma de Puebla, que tiene un preciosísimo proyecto que se llama Casa del Libro, para hacer una política universitaria a favor del libro, de la producción de libros, de la escritura de libros, del libro como objeto, del libro y la investigación. Y bueno, Patti estuvo en esa historia y otras compañeras, Maru Dubater, que fue la que nos contó, cuando yo estaba desesperada, sin saber qué hacer, con ese acervo maravilloso, porque mi vida cambió tanto que ya no tenía lugar en mi vida esa biblioteca. De repente aparece este proyecto y le escribo a Paco Vélez, que es parte de ese grupo muy buena onda de académicos y académicas de la Universidad de Puebla, del cual yo formé parte, en un gran proyecto cultural, universitario, de izquierda, pero con excelencia académica, que fue una maravilla, de donde viene Patricia. Y Paco Vélez es el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que dirige ese proyecto de la Casa del Libro. Y le escribí y le dije, oye, ¿te interesaría? Y entonces me escribe, claro que me interesa, escríbeme. Así, lacónico. Entonces dije, esta es la tuya. Claro que nos reunimos en Puebla, fuimos, Patti y yo, Patti me acompañó a llevarle a Paco fotografías de todos los libreros de mi biblioteca, más o menos calcular el volumen de libros y de qué tratan los libros, ya, y nos fuimos y nos llevaron a recorrer la universidad y entonces nos fuimos encontrando acá en cada banqueta a mis compañeros de entonces, de hace muchísimos años en Puebla, que casualmente pasaban por ahí. Fue un recorrido fuerte al pasado, pero maravilloso porque es el presente, ¿no? Y luego nos llevaron a una casa que no recuerdo cómo se llama, Patti, la casa donde debe estar el fondo, pero tiene un nombre. No, el Carolino es donde está la rectoría, ¿no? No, esta es otra casa que está rescatando la Universidad Autónoma de Puebla, porque acuérdense que revitalizar espacios también implica construir seguridad, hablando en la mañana. La universidad tiene una vocación enorme de restaurar el patrimonio histórico de la ciudad de Puebla, y esta es una casa en ruinas, a la que le crecen pastos por todos lados, no tiene paredes. Tú estarías encantada en la recuperación de ese patrimonio, deberían invitarte, voy a sugerirlo, y estoy hablando a Mariana, que tiene esa vocación de rescatar patrimonio. Está pintada de grafitis, nuestra amiga Gisela estaría encantada, porque los grafitis se parecen a los tatuajes corporales, ¿no? Están sacados en los muros, cosas, ya van a rescatar murales, bueno, en fin, un gran proyecto. Ahí va a quedar la biblioteca. Y fuimos a verlo, y luego, desde el 8 de marzo, calculen el 8 de marzo, ¿hace cuánto fue? Hasta hace una semana o dos, empaqué la biblioteca, con amigas, alumnas, compañeras. Algunas fueron 4 horas, otras fueron un mes entero. Son
unos 15,000 ejemplares. Son 8 toneladas de libros. Tuvo que llegar un camión Thornton a llevar. Eso fue todo. Yo veo la película Fitzcarraldo y me imagino que ahí voy en la mudanza llevándola por la carretera de Puebla. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia fuerte, dolorosa, de aprendizaje para el desapego de mis libros, pero me queda la memoria, de duelo de una parte de mi vida que la tuve que hacer así, empacando libros y prescindiendo de esa biblioteca, pero luego tuve esa generosidad universitaria de mis compañeras y compañeros, y ahora ese es un fondo público de la universidad. Va a ser catalogado. Tienen 50 estudiantes que fueron capacitadas y capacitados para catalogar la biblioteca. Va a ser objeto de estudio de un proyecto universitario que se llama la formación de intelectuales e intelectualas, así quedó ya, de izquierda en México, del que formo parte. Y entonces vamos a ser estudiados. Y aunque no lo sepan, todas mis alumnas van a ser estudiadas porque sus tesis, que son 56 que dirigí a lo largo de mi vida universitaria, son parte del estudio que se va a hacer en la Universidad Autónoma de Puebla. Porque todas han generado sus propias líneas de investigación, sus propios trabajos, y entonces va a ser suave ver, pues, qué nos ha interesado, qué hemos aportado, dónde estamos cada quien, ¿no? Bueno, ya les conté. Así, cuando yo cuento, entonces, a través de la voz o de la palabra escrita, aquello que dolía deja de doler. Y bueno, compartir, empieza un nuevo ciclo, y empieza un nuevo ciclo, claro que sí. Dijiste que, ¿quién dijo que es la misma, pero que cambia, no? Pati dijo, es que miren, y luego lo verán en grande, este está medio verde, parece que pasó la hepatitis por ahí, no sé por qué les quedó de ese tono, pero el cuadro original de Flora Goldberg tiene muchos rojos y lilas, entonces es un grabado que transmite muchas cosas maravillosas. Quiero mencionar a Flora Goldberg, que es la autora del grabado que está en la portada. En algún prólogo conté de ella, en alguno ya no me acuerdo, pero es una gran grabadora. Para una categoría, el naranja para otra, y luego ya fueron aumentando. Yo creo, Pati, ahorita que estábamos hablando, Pati y yo, de los 25 años de los cautiverios que celebraremos el año que entra, ¿te acuerdas que nos quedó pendiente en los 20 hacer una exposición de los libros de las alumnas de Marcela Leído? Ya no tuvimos tiempo, pero lo vamos a hacer, lo van a ver, ya llegan los 25 y tendremos oportunidad de poner en práctica todas las ideas que se nos quedaron. Entonces, les decía que las alumnas de Marcela, desde luego, lo hemos leído y con mucho gusto estuvimos con ella, y fue un orgullo tremendo para nosotras que éramos alumnas de Marcela en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando recibió el premio Maus a la mejor tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando ya el libro salió como tal. Pero sé que muchas amigas, sé que muchas compañeras han leído el libro de Marcela por capítulos, porque también se da para leerlo por capítulos, dependiendo el momento del ciclo vital en el que nos encontremos y las necesidades propias de cada uno de esos círculos. O sea, que nada más leen aquellas partes que consideran que en ese momento de su vida son de su interés
ya sea para sus tesis, sus artículos o sus ensayos y desde luego para la vida misma. Y es más, lo voy a decir, hay algunas que lo leen como libro oráculo, es decir, que lo abren al azar y lo leen, ¿no? Que les toca ver qué les dice el libro. Y lo mejor del asunto es que siempre te dice algo, o sea, pruébenlo y les va a decir, no importa en qué página lo abran, te los va a decir. En realidad, los cautiverios pueden ser leídos de muchas maneras, pero yo hoy, a las que aún no lo han leído, que seguro son muy pocas, o para aquellas que seguramente lo volverán a leer, les propongo que lo hagan sintiendo que es un libro hecho con amor, que es un gran, gigantesco mensaje de amor que Marcela nos escribió. Lo escribía hasta no llora, pero ni modo. Hace ya 26 años. Un amoroso mensaje para que nos viéramos a nosotras mismas y a las otras, para que viéramos nuestros cautiverios y viéndolos poder construir los caminos para superarlos. Caminos que también nos traza ella en una de las introducciones magníficas de los cautiverios, los caminos de la igualdad, la autonomía y la libertad. Por mi parte, solo puedo decirle gracias por este y por tantos libros, gracias por su amoroso trabajo feminista, gracias precisamente por ser mujeres y no poseer la posición dominante que permite dar las claves de interpretación autónoma. Bueno, ya le queda. Casi que las tengo a pensar, y ahora esta de dónde tanta fenomenología y tanto estereotipo, pues no fui yo. Fue la filósofa Amelia Valcárcel cuando en el año 2011 también presentó en España el libro Los cautiverios de las mujeres de Marx. Entonces, cuando uno ya no se dará cuenta que se me cerraban todos los caminos posibles, entonces dije yo, vamos a ponernos íntimos, que siempre es un buen recurso. Entonces, decimos. Es un libro muy precioso, una parte importante de la vida de Marcela, que es el resultado de un trabajo de investigación que le llevó 8 años y que fue realizado en secreto y en silencio, ya que su origen es la tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso está muy bonito. Pero, ¿qué creen? Me dijo, pues que eso es un difusivo de lo que la misma Marcela dijo cuando presentó el libro en la librería Prolet de Barcelona, allá por, creo que hace como un año. Así que, ¿cómo les explico? Que yo ya me estaba empezando a agobiar. Entonces pensé, pues nada, que no te queda de otra que volver a leer Los cautiverios y a lo mejor se te ocurre alguna brillantez que nadie ha visto. Difícil, pero posible. Y ahí voy a leer otra vez Los cautiverios. Miren, es que quede testigo de mis papelitos. Yo empecé a leer Marcela otra vez. Y me dio por pensar en las mil y una maneras en que se han leído Los cautiverios, en que todas nosotras hemos leído Los cautiverios. Las alumnas de Marcela, desde luego, o al menos la mayoría, lo hemos leído completo, aunque ustedes no lo crean, completo. Y en más de una ocasión. Porque hemos tenido que volver. Miren, este es un libro precioso, hay que reconocerlo aquí. Esta es una primera edición estudiada. ¿O de segunda? No, esta es la primera. Es mi libro, sí, es joya, es histórico. Estos son los papelitos quemados, la mancha de torta de huevo, todo pueden ustedes encontrar aquí como de buena estudiante. Todo, miren, aquí está la inundación de la biblioteca, las marcas de primera lectura, segunda lectura, papelito amarillo, papelito naranja. Luego están los colores, porque está el plumón amarillo y está presentación. Porque me pregunté yo, ¿qué podemos decir a estas alturas de la vida de los cautiverios de las mujeres, contando con que es la sexta edición y la primera? Pues sin dudarlo, decir, por ejemplo, que la lúcida mirada de Marcela Lagarde arroja luz sobre los complejos mecanismos de los cautiverios de las mujeres en el mundo patriarcal. En este libro expone las formas particulares en que se dan los fenómenos opresivos en cada círculo vital, definido por sus normas, sus instituciones, sus modos de vida y su cultura. Precioso. Solo que esto ya lo dijo en la presentación de la edición española de Los cautiverios,
que editaron nuestras amigas feministas de la librería de Mujeres de Madrid en su colección, como ya han mencionado, pues tiene un nombre precioso, La cosecha de nuestras madres, y en donde estuvieron presentes nada menos que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Lady Paquín, y la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Entonces pensé yo, bueno, no, entonces mejor regreso a mis orígenes y me voy a poner muy antropológica y voy a decir que con la intencionalidad de contribuir al desarrollo de la antropología de la mujer, como se designaba en la década de 1980 a la mirada particular de las especialistas, cifrada en la dilucidación del lugar que ocupaban las mujeres en diferentes culturas, y tomando como referente primordial una de las primeras definiciones de género como hecho de la cultura opuesto a la biología del sexo, la autora analizó en este libro a las mujeres en los contextos en los que hipotetizó que se expresaba de manera más clara la opresión a la que estaban sometidas. Ello la condujo a elaborar categorías particulares del cautiverio, explicativas de la situación de las mujeres en cada uno de esos ámbitos, a los que conceptualizó como círculos particulares de vida. Pero esto ya lo había escrito Patricia Castañeda en su magnífico libro Investigación y Metodología Feminista, y está tan bien escrito que hasta pena da fusilarte. Bueno, entonces dije yo, vámonos por la vía filosófica. Digo, mira, una de pronto le da y se pone así como en vena filosófica. Y diré que este libro es un tratado que se parece mucho al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. La obra es, por una parte, una fenomenología completa de las maneras en las que a las mujeres se las entiende estereotipadamente. Y por la otra, es una fenomenología completa del modo estereotipado en que las mujeres entienden el mundo. Y a la doctora o maestra Ángela Alfarache. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le cedo la palabra en primera instancia a Ángela. Ángela Alfarache Lorenzo es maestra en antropología y doctorante en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su directora de tesis es justamente la doctora Marcela Lagarde. Se ha dedicado por más de 15 años a la docencia y la investigación sobre perspectiva de género, feminismo, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y derechos humanos de las lesbianas. Entre otros espacios académicos, ha sido profesora de los diplomados Género, Desarrollo y Democracia y los desafíos del feminismo en América Latina, impartidos por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó la investigación Violencia Feminicida en la República Mexicana, que realizó la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, y la Procuración de Justicia vinculada, presidida por la diputada federal María Marcela Lagarde en la 59ª legislatura en la Cámara de Diputados. Fue una de las investigadoras del proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Constitución de los Derechos Humanos de las Mujeres, proyecto ganador del Trust Fund 2007 del Fondo Interagencial del Género de Naciones Unidas. Ángela, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, desde luego, estar aquí, estar en esta mesa compartiéndola con Marcela, desde luego, que es nuestra homenajeada, con Norma, con Patricia, que son queridas compañeras, y desde luego con todas y con todos ustedes. Empiezo desde luego agradeciendo a Marcela su amable invitación para presentar esta nueva edición de Los Cautiverios, que, como ya mencionaron, es a la vez la sexta y la primera. Es, como dice Marcela, porque es la sexta como edición material, así, del libro, y la primera en coedición con una editorial de prestigio que tiene la editorial Siglo XXI. Yo desde luego fui feliz cuando Marcela me invitó a presentar este libro, estaba yo muy contenta, bueno, estoy muy contenta, pero en ese momento estaba muy contenta hasta que llegué al punto álgido de enfrentarme a la hoja en blanco y escribir.
nombre del siglo XXI y la Universidad Nacional Autónoma de México, quiero agradecer que nos acompañen para la presentación del libro Los cautiverios de las mujeres de la doctora Marcela Lagarde. ¿No se escucha? Bueno, me pego. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirles que para Siglo XXI Editores es un gran honor presentar este libro de la doctora Lagarde en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es un libro sumamente premiado, por lo que estuve yo viendo aquí, ha tenido bastantes premios, ahora se los veo muy rápidamente, pero estoy hablando de la 6ª edición y la primera que se hace con Siglo XXI Editores. Es algo que a nosotros nos da muchísimo gusto y más gusto que Marcela nos lo hayas ofrecido para publicarlo en esta 6ª edición, que deseo que tenga muchísimo éxito. Miren, les quiero comentar, este libro le han otorgado varias distinciones. En el 89 recibió el premio Maus a la mejor tesis de doctorado por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2010, en el marco de los 20 años de su primera edición, alumnas, alumnos y colegas realizaron un homenaje en el CEICH UNAM por la contribución de los cautiverios de las mujeres a la construcción de libertades. El Instituto de las Mujeres del DF reconoció su aporte al empoderamiento y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto Navarro de la Mujer organizó un homenaje y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina le dio un reconocimiento. En 2011, la editorial Horas y Horas publicó la edición conmemorativa de los cautiverios de las mujeres en su colección La cosecha de nuestras madres. Como pueden ver, es un libro que tiene ya algún tiempo, pero se ha vendido muy bien y es un libro que representa mucho interés para todo el mundo. Quiero agradecer, ahora para que ya nos empiecen a comentar sobre el libro, a la maestra doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, que nos acompaña para comentarlo, a la doctora Norma Blázquez, muchísimas gracias Norma,